al coloquio de esta semana, el coloquio del Instituto. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Héctor Méndez, de la Facultad de Ciencias, y nos va a hablar de dinámica discreta e hiperespacios, un encuentro prometedor. Gracias, Héctor. Gracias. Bueno, gracias por estar aquí y quisiera iniciar pues, con los agradecimientos. Quiero agradecer a Adolfo Guillot, que fue mi estudiante hace muchísimos años en cálculo 2, 3 y 4, creo. A Ernesto Rosales, que también es parte de la organización de este coloquio. Y también quiero hacer un agradecimiento muy global porque algunas de las ideas que voy a decir aquí realmente son de otras personas, ¿no? O sea, uno escucha y escucha y escucha y después de 30 años o más de estar escuchando a profesores y luego a colegas, ya se vuelve profesor, y luego a estudiantes, pues uno se le va quedando algo, ¿no? Al margen de si dialogó con ellos o no, de todos modos son ideas que van quedando, y muchas de ellas pues me las he robado aquí, y varias cosas de las que voy a decir pues realmente es como un collage de todo lo que ha sucedido. Puse ese arbolito, bueno, esa es la parte de agradecimientos. Puse ese arbolito en el sentido de que voy a platicarles una historia, una pequeña historia que está entre la dinámica discreta y los hiperespacios. Ahorita explico qué es eso, dinámica discreta e hiperespacios. Es una pequeña historia que se fue construyendo así, siguiendo un cierto camino. En cada uno de esos puntitos verdes o esas bolitas verdes representan que hubo un momento en que pues, hubo que decidirse o estudio lo que está allá o estudio lo que está acá. Y ya uno toma una decisión y sigue adelante, ¿no? Entonces, pues todas esas decisiones han sido simplemente por el gusto o por la fascinación que tienen algunas ideas, ¿no? Y que uno ha ido pues ahí avanzando. Entonces, lo que voy a platicar es en cierto sentido muy parcial porque voy a seguir un cierto camino, pero hay un campo ahí gigante de cosas que se pueden ver y estudiar y etcétera, ¿no? Otra cosa que quería decir sobre esto, creo que, voy a continuar. Ok, entonces voy a empezar, tengo que platicar primero sobre qué es la dinámica discreta y luego platico un poco de hiperespacios y luego sigo con las imágenes. Ok. Si hay alguna duda o algún comentario en algún momento, por favor háganlo, no hay ningún problema, eso ayuda mucho. Bueno, ok, entonces iniciamos de una manera así más o menos abstracta o general. Considero esto como un espacio métrico compacto. D representa la métrica, esto es métrico, compacto, y no tiene puntos aislados, sin puntos aislados. Si somos nuevos más o menos, pues podríamos imaginarnos, el clásico, el que casi se ha estudiado muchísimo, pues es el intervalo 0,1, es métrico compacto sin puntos aislados. Se ha estudiado mucho también la circunferencia, lo voy a llamar S1. Se ha estudiado mucho desde este punto de vista, pues, no sé, objetos que estén contenidos en R2 y también mucho un cierto objeto que se llama el conjunto de Cantor, que va a aparecer allá adelante y que si alguno de ustedes es familiar con alguno de esos objetos, pues toma un objeto y ve lo que estamos haciendo. Entonces necesito un espacio métrico compacto y necesito, bueno, y considero que ahí está definida una función del espacio en sí mismo, una función continua. Que esté definida en el espacio en sí mismo, pues me facilita mucho que cada vez que yo tenga un punto en el espacio, entonces puedo construir una sucesión. Consideras el punto, aplicas la función, vuelves a caer en el espacio, aplicas la función otra vez, que le voy a llamar f2 de x. ¿Está bien? O sea, voy a interpretar esta notación como iterar o componer f consigo misma n veces. Y entonces empiezan a aparecer estos puntos, f3 de x, f4 de x, etcétera, ¿no? Empiezan a aparecer. Y uno se puede imaginar, pues que en el espacio, voy a ponerlo aquí,
en el espacio que voy a representar aquí, esta es la X, pues apareció un primer puntito, aplicas la función, aparece otro punto, aplicas la función, aparece otro punto, etcétera, y empieza a aparecer una colección de puntos. Esta colección de puntos pues es una sucesión y me interesa saber cómo es esa sucesión en general. Cada punto tiene una sucesión. Estas sucesiones se llaman la órbita de X bajo la función f, la órbita, y se puede interpretar de manera, y la interpreto de manera dinámica en el siguiente sentido. Me estoy imaginando que hay un cierto tiempo, y cuando el tiempo fue igual a 0, estaba en la posición X, cuando el tiempo fue 1, estaba en la posición f de X, cuando el tiempo fue 2, etcétera, ¿no? O sea que el tiempo se mueve así en intervalos discretos, o sea, de brinquitos, y van apareciendo estas posiciones. Y entonces aquí interpreto que hay un movimiento. X se movió para acá, luego se movió para acá, y luego se movió para acá, etcétera, ¿no? Si interpreto de esta manera, pues entonces yo digo que tengo un sistema dinámico discreto. Ah, está bien, está bien. Tengo un sistema dinámico discreto y esto es lo que me interesa estudiar. Ok. Ahora, a ver, déjenme subir esto. Creo que se puede. Ok, entonces tú tienes tu espacio y por cada punto pues tienes una órbita. A cada una de esas órbitas le voy a llamar un movimiento. La idea es pues, tener una idea global de todos esos movimientos. Los espacios son muy grandes porque pues, métricos y puntos aislados pues, son espacios gigantescos. Entonces hay pues, una cantidad muy grande de movimientos o de órbitas. Pero hay algunas que son más o menos sencillas. Entonces voy a decir rápidamente las que parecen sencillas, ¿no? O sea, cada vez que tú tienes un punto ahí, podría suceder que a la hora de aplicar la función te quedes en el mismo punto. Hay funciones que hacen eso. Y entonces la órbita, pues es muy sencilla. Dice, pues te quedas aquí, X. Se llaman puntos fijos y son muy fáciles. Bueno, no fácil. Bueno, o sea, es muy rápidamente te das cuenta de cómo es la dinámica o cómo se comporta la sucesión cuando el tiempo pasa. Puede suceder que exista una n, o sea, un número natural, de tal manera que fn de x regresa al mismo lugar, o sea que la x partió de un cierto lugar, aplicaste la función, pasó por otro, aplicaste la función, pasó por otro, etcétera, y en alguna iteración finita regresa al lugar original. Si pasara eso, digo que el punto es un punto periódico y tengo mucha información sobre cómo es la órbita o cómo es ese movimiento. ¿Está bien? Entonces a esto les voy a llamar puntos periódicos. Este es un punto periódico. Punto periódico de F. Y a la colección de todos esos puntos periódicos le voy a llamar per de F. Pues es un subconjunto metido ahí en el espacio. Bueno, eso generan, todas esas órbitas son en cierto punto pues, sencillas, no hay mucho problema. Ahora, a mí lo que quisiera platicar hoy no es tanto estos, digamos, movimientos sencillos, sino platicar un poquito de si se pueden obtener movimientos más complicados. Y lo que quiero hacer es más bien fijarme cómo es ese movimiento de la órbita, pero cuando el tiempo ya avanza muchísimo, o sea, cuando ya has dejado pasar mucho tiempo y a lo mejor la órbita empieza a tener algún comportamiento que te interese o que quieres descubrir. Bueno, muy bien. En ese sentido, a ver, aquí tengo la X, ¿no? Y aquí aparece el punto y empiezo a aplicar la función. Supongamos que no es periódico. Supongamos que nunca regresa al lugar original y nunca, digamos, nunca puedes así como tener esa información de regresar al lugar original. De todos modos, como toda esta sucesión, la órbita de X con respecto a F, está contenida en ese espacio y ese espacio es un conjunto compacto, entonces tiene que tener una subsucesión convergente. Entonces, eso quiere decir que debo sacar de aquí unas ciertas iteraciones, vamos a ponerle así, n1 menor que n2, menor que n3, de tal manera que estas fni de x sí convergen cuando la i tiende a infinito, ¿no? Esto sí converge a un cierto valor, entonces y. ¿Está bien? Entonces, estás en un espacio compacto, pues tiene que haber puntos límite de la sucesión. ¿Está bien? Entonces, tiene que haber esos puntos límite. Esos puntos límite pues, son interesantes porque la sucesión al menos tiene una subsucesión que converge a ese punto. Y la idea es que consideres esos puntos límite, todos los que haya. Si la sucesión es convergente, pues habría un solo punto límite, pero sería más interesante o es más interesante que hubiera muchos puntos límite. Si hay muchos puntos límite, consideras toda la unión de esos puntos límite,
Eso se llama el omega conjunto límite. Es juntar todos los puntos límite de la órbita XF. Juntas todos ellos y te fijas en ese conjunto que está metido en X. La órbita en cierto sentido, bueno, no en cierto sentido, ahorita explico cómo. La órbita lo que hace, empieza aquí, empieza a viajar a la hora de aplicar la función, pero como estos son sus puntos límite, entonces la órbita tiene que acercarse a esos puntos límite. Y si se acerca a esos puntos límite, entonces realmente sería provechoso entender cómo son estos omegas conjuntos límite, o sea, qué tipo de omegas pueden aparecer, para saber si las órbitas convergen ahí, o sea, este movimiento ya está muy cerca del omega conjunto límite, entonces este movimiento de alguna manera tiene que ver con la forma en que tiene este conjunto. Y otra cosa interesante podría ser, oye, ¿y cómo es la dinámica en ese conjunto? ¿Sí está bien? O sea, ¿qué tipo de órbitas hay ya dentro de ese conjunto? Como la órbita se está acercando, pues la información sobre estos omegas pues podría ser, bueno, más bien es importante, ¿no? Entonces eso es lo que queremos, eso es lo que quisiera rescatar. ¿Está bien hasta aquí? Entonces, ese es el tipo de cosas que me interesan. Bueno, eso pues ya, a ver si se entiende. Entonces, les comentaba, aquí está la órbita, aquí está lo que decía que es punto límite, aquí puse un ejemplillo a ver si se alcanza a ver. La órbita tal vez no converja, pero si usted escoge, ¿con cuál se señalaba? Creo que es estos, ¿no? Si usted escoge, se alcanza a ver, espero. Si escoge ciertas iteraciones, o sea, ciertos puntos de la órbita, esos puntos de la órbita tienen mucho chance de tal vez ser convergentes como subsucesión. Bueno, considero esos puntos límite. Junto todos los puntos límite, aquí está lo que les mencionaba, o sea, todos los posibles puntos límite de la órbita, los considero en un solo conjunto, que es este que está aquí abajo. Y entonces lo que yo me imagino es que la órbita empieza en el punto y poco a poco se va acercando a este conjunto. Y lo importante es este conjunto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en ese conjunto? Bueno, ok. Esto se llama el omega conjunto límite. En el camino voy a hacer varias afirmaciones, son actos de confianza. Voy a decir, esto se puede probar, confíen en mí. Voy a hacer una idea de demostración allá adelante y hay algunas argumentaciones plausibles de algunas cosas. Bueno, muy bien, entonces aquí empiezan la formal, digamos, ¿no? Entonces, cada punto del espacio pues tiene su omega conjunto límite, consideras eso y sucede que para cualquier punto el omega conjunto límite siempre es distinto del vacío, eso se vio acá porque hay una subsucesión convergente. El omega conjunto límite es cerrado, es un conjunto cerrado, por lo tanto compacto, está allá adentro. Es un conjunto fuertemente invariante, es esta condición de que la f del omega se mantiene en el omega. Y tiene una condición que se parece mucho a la idea del límite de un punto. O sea, cada vez que pongas un conjunto abierto que contiene al omega conjunto límite, entonces existe una iteración o un número natural de tal manera que la órbita ya entra a este conjunto abierto y ya no se sale de ahí. Claramente es la definición del límite. Si el omega conjunto límite tuviera un solo punto, pues recuperas la definición del límite, pero si es un conjunto compacto, pues digamos sería la plausible generalización del concepto de límite en conjuntos. ¿Está bien? Díganme. Ok. Entonces ahí voy. Entonces acepten que todo esto es cierto. Bueno, aquí son ejemplos. Si tú tienes una órbita periódica, en la parte de arriba, pues entonces ese punto X solamente puede recorrer esos 5 lugares, y si te fijas todos los puntos límite que puedes crear con eso, pues nada más son los puntos de la órbita original. Si tienes un punto que en una cierta iteración cae en un punto periódico, pues entonces el omega conjunto límite de este punto es la órbita del punto periódico en el que caíste. No puedes obtener más puntos. Hay puntos que no caen en una órbita periódica, pero se sincronizan, no sé si sea la palabra, con una órbita periódica. Miren, por ejemplo, ese X y este Y, ¿no? Este Y cada 3 iteraciones regresa al lugar original, y si ustedes siguen 3 iteraciones, la X pasa por ahí, por acá, y luego pasa por acá, etcétera, y cada vez se va acercando más a la órbita de la Y. Esos se llaman puntos asintóticamente periódicos, y realmente el omega conjunto límite de ese punto X vuelve a ser la órbita del punto periódico al que converge, ¿no?
lo que estamos diciendo. Bueno. Y claro, uno diría, bueno, está bien, pero ¿cómo sé que hay más opciones? O sea, me gustaría un omega conjunto límite, ver un omega conjunto límite, por ejemplo, de cardinalidad no finita. Sería muy padre que hubiera algo de cardinalidad no finita, porque eso querría decir que la órbita tiene que recorrer, como se tiene que acercar a todos los puntos de alguna manera, entonces tiene que recorrer una infinidad distinta de lugares de alguna manera. ¿Está bien? Entonces, quisiera mostrarles que sí hay más opciones del omega conjunto límite. Bueno, cuando uno va ahí a sus primeros cursos de sistemas dinámicos, y no sé si se ve también en análisis o en cálculo 4, para que lleguen a cálculo 4, se ve un ejemplo de este estilo. Miren, consideran la circunferencia unitaria, ahí está. Le puse una notación de variable compleja, pues porque es más fácil explicar de qué se trata. Entonces tiene la circunferencia, o sea, es nada más la orilla, y la función dice, haz lo siguiente, considera un teta cero fijo, y cada punto que tiene ángulo 2pi teta, mándalo a un punto de ángulo 2pi teta más teta cero. Lo único que está haciendo es una rotación. Bueno, se pueden hacer las cuentas, resulta que si ese teta cero con el que iniciaste es un número racional, entonces todo punto de la circunferencia es punto periódico. Y se puede decir el periodo y no hay problema. Si ese teta cero con el que iniciaste no es un número racional, pues sucede una sorpresa, yo digo, porque para todo z en la circunferencia resulta que la órbita del punto se vuelve una órbita densa, o sea, empiezas a viajar por toda la circunferencia, bueno, densamente en la circunferencia. Esta idea de que la órbita sea densa, pues obliga a que el omega conjunto límite de ese punto sea toda la circunferencia. Entonces, este es como un ejemplo inicial muy rápido, bueno, yo digo que se puede ver muy rápido en un curso, y te convence de que sí, de que hay opciones en este sistema dinámico con ese espacio y con esa función continua que puedes lograr omegas conjuntos límite de cardinalidad infinita. Todo el mundo tiene ahí el mismo omega conjunto límite. Ahora, claro, aquí se diría, bueno, sí, te creo. Sin embargo, dinámicamente se ve muy sencillo. O todo punto es punto periódico, o todos tienen el mismo omega conjunto límite. Entonces, podríamos decir, oye, además esa función, esa rotación, otra observación podría ser, es una isometría, o sea, preserva las distancias. Eso también la hace un poco, desde el punto de vista de los que estudian dinámica, pues como sencilla. Pero bueno, entonces sí hay opciones, aquí está. Bueno, ok. Ahora quiero platicarles otra manera de mostrar que sí hay puntos que tienen omegas conjuntos límite de cardinalidad infinita. No sé si va, me imagino que va más atrás de este libro de Birkhoff. El año es 1927, está aquí en la biblioteca. Creo que va más atrás, pero yo aquí empiezo uno a encontrar algunas ideas. Este libro estudia sistemas dinámicos, pero desde el punto de vista de soluciones de ecuaciones diferenciales. Entonces, las soluciones de ecuaciones diferenciales pues, se las pueden imaginar como curvas, ¿no?, que están llenando el espacio, y puntitos que se mueven a lo largo de las curvas, curva solución de la ecuación diferencial. Bueno, en ese libro se menciona la siguiente idea. Imagínate dos puntos y una curva que empieza en el primero y otro punto acá, ¿no? Entonces, puede suceder que ese punto Q no sea parte de la solución de P, o sea, no esté en la curva esa que se está enredando ahí. Sin embargo, pase cerca del, o sea, aquí está P y aquí está el punto Q. Puede ser que este punto Q no esté en la misma solución, pero la solución en P pase cerca de Q. ¿Está bien? Entonces, va uno leyendo el libro y dice, mira, fíjate, puede suceder lo siguiente. ¿Qué tal que ponemos aquí una bola de radio epsilon pequeña alrededor de P y una bola de radio epsilon pequeña alrededor de Q? Y en lugar de fijarnos nada más en la trayectoria, nos fijamos en la trayectoria de todos los puntos que están en esta bola. A la hora de que van viajando cada uno por su curva solución, toda esta bola se va deformando, ¿sí está bien?, en ciertos conjuntos. Y puede suceder que en algún momento la deformación de esta bola, intersección con esta bola, ya sea distinto del vacío. Y eso pues, ya es información. ¿Sí está bien? Entonces, que puede suceder este tipo de cosas. Y sería todavía más padre que pudiera suceder esto si para todo epsilon, cada vez que tienes una bola aquí de radio epsilon y una bola acá de radio epsilon, pudieras hacer eso, tal vez necesitas que la solución viaje todavía más. ¿Sí se entiende? O sea, tú cambias la epsilon, puede ser que necesites que la solución viaje más para lograr esa situación. Pero aquí lo interesante, creo yo, es que metió para estudiar
dinámica conjuntos. Un conjunto aquí y otro conjunto acá, y dice, ¿qué tal que pasa lo siguiente? Pero moviendo el conjunto. ¿Sí? No nomás el punto, vamos a mover el conjunto a lo largo de las soluciones. Bueno, si pasara eso, pues sería muy interesante. Entonces acá, regresando a nuestra situación de dinámica discreta, pues se podría pensar así. Cada vez que tengas dos puntos en el espacio y para toda epsilon que encuentres, puedes crear la bola de radio epsilon con centro en X y la bola de radio epsilon con centro en Y a lo mejor mostrar que hay una iteración de tal manera que al aplicar la función a todo el conjunto, así discretamente, su imagen es esta. ¿Está bien? Entonces, si eso sucediera para todo par de puntos y para todo epsilon, pues entonces pues hay una dinámica ahí interesante. Se llama transitividad. Ahora, si ustedes buscan un libro, no está escrita de esa manera. Realmente está escrita de esta otra manera. Digo que una función es transitiva si para cualquier par de conjuntos abiertos, no vacíos, existe una iteración de tal manera que la imagen directa bajo Fn de U, intersección B, me sale distinto del vacío. En cualquier par de abiertos. Tú mueves los abiertos a otra región del espacio y vuelve a dar lo mismo. Bueno, ¿por qué viene? ¿Sí está bien? ¿No hay problema? Entonces, ¿por qué viene esto a colación? Bueno, porque esta situación de que una función haga eso me va a dar chance de mostrar que hay puntos cuyo omega es muy, muy, muy grande. Miren, suponte que tengo una función transitiva. Oye, disculpen, es que es una desviación de dar clase. Nada más quiero estar convencidos de que sí vamos todos aquí. Sí está. Entonces, bueno, sigo adelante. Entonces, imagínate que tienes una función transitiva. Ahorita les doy un ejemplo. Sí hay. Suponte que tienes una función transitiva. Ok. ¿Qué sabes? Pues que cada vez que des dos abiertos hay una iteración de tal manera que la imagen directa le pega a este. Si te fijas en la imagen inversa bajo Fn de U2, pues intersección de esta cosa debería ser distinto del vacío, ¿no? La imagen inversa con respecto a 1. Y este señor, otro abierto, ya observó este abierto, distinto del vacío, y dice, yo le puedo pegar a este abierto. Hay una iteración. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay un punto aquí que en una iteración pasa por aquí y en otra iteración pasa por acá. O sea que esta idea de transitividad no solamente te dice que para dos conjuntos abiertos va a haber puntos que viajen de uno al otro, sino que para tres conjuntos abiertos hay puntos que viajan del uno al otro, pasando por los tres en el orden que tú digas. ¿Sí está bien? Y claro, esta idea uno diría, se puede generalizar. Dame K conjuntos abiertos, distintos del vacío, ¿no? Los que puse allá arriba, dame K conjuntos, la función es transitiva, ¿no? Dame K conjuntos abiertos y tiene que haber un punto en el primero que viaja por todas esas bolitas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la órbita de ese punto que viaja por esas bolitas, pues ya empieza a ser interesante, porque tú puedes poner los conjuntos donde quieras, ¿no? Entonces, puedes lograr que haya un punto así. Ahora, tal vez un paso un poco más audaz, mira, este es el espacio. Te das una épsilon mayor que 0 y haces una partición del espacio o una cubierta abierta del espacio con conjuntos abiertos de diámetro pequeño, menor que épsilon. Esta misma idea, si la función es transitiva, entonces tiene que haber un punto en el espacio que pase por todos esos, ¿sí está bien? Por esa cantidad finita, o sea, esa cubierta abierta finita, tiene que pasar por todos esos abiertos. Eso quiere decir que la órbita de ese punto, la voy a decir, es epsilon densa en el espacio, ¿no? Entonces, ok. Con esa idea, a lo mejor podría uno convencerse de que si uno tiene, bueno, un espacio métrico compacto sin puntos aislados, a lo mejor se puede convencer de que sí hay un punto de tal manera que la órbita es densa. Aquí le llamo el momento clave de la historia. A ver, déjenme pasar de aquel lado. Porque la afirmación es que sí, si usted tiene una función transitiva, entonces tiene que haber un punto cuya órbita es densa. Déjenme nada más poner aquí un dibujito porque eso es viable. Si usted tiene un espacio métrico compacto sin puntos aislados, bueno, es completo, porque al rato va a aparecer el teorema de Ver, es importante, y tiene una base numerable. Eso de base numerable, lo único que está diciendo es que cada vez que tengas un abierto y un punto, pues hay un elemento de la base, ¿no? Que está entre el punto y el abierto, ¿no? Vamos a llamarle BI. Bueno, si tú tienes el conjunto BI, ¿no? Y tienes tu conjunto X, si la función es transitiva y pones aquí un abierto U, pues tiene que haber una iteración que le pega acá. Eso quiere decir que hay un punto aquí que tiene que pasar por este básico.
Si tú pones ese conjunto U por acá, tiene que haber un punto aquí que pase por este elemento de la base, etcétera, ¿no? Póngase el abierto donde pongas el abierto, tiene que haber un punto aquí que le pegue a este elemento de la base. Eso quiere decir que si te fijas en todas las imágenes inversas de ese elemento de la base y las unes, ¿no? Desde igual a 1 hasta este conjunto es denso en el espacio. Es abierto porque es imágenes inversas de abiertos, pero además en cualquier punto hay puntos que pasan aquí, o sea, este punto está en alguna imagen inversa correspondiente de este punto. Bueno, le voy a llamar este AI, y resulta que este AI, bueno, pues es eso, ¿no? Abierto y denso en el espacio, por cada elemento de la base. Si luego lo que haces es la intersección de esos elementos de la base, desde igual a 1 hasta infinito, cada uno de ellos abierto y denso, bueno, resulta que como el espacio es completo, esta cosa pues va a salir distinto del vacío. Sí hay un punto que hace eso. Sí está bien, ¿no? Y si tomas un punto aquí, pues entonces su órbita tiene que pasar por cada uno de los elementos de la base. O sea que si tomas un punto ahí, la órbita de X con respecto a F sí es densa, lo voy a poner así, es densa en el espacio. Y si es densa en el espacio, pues entonces el omega conjunto límite es todo el espacio. Quería comentar eso porque es un momento clave. Este teorema, pues, bueno, no sé, es muy importante. Y te da la existencia de órbitas densas. Bueno, muy bien. Con esa información, pues yo te digo, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Imagínate que tienes tu función, es transitiva. Si es transitiva, te muestran que hay una órbita densa. Si hay una órbita densa, pues entonces el omega conjunto límite es todo el espacio, y si el omega conjunto límite es todo el espacio, se puede demostrar que es transitiva, entonces todo esto es equivalente. Y fíjense que esa argumentación no solamente dice que hay una órbita densa, esa intersección de abiertos y densos es un conjunto residual. Eso quiere decir que no solamente hay un punto que tiene órbita densa, hay una cantidad gigantesca de puntos en el espacio que tienen órbita densa. ¿Sí está bien? Entonces te da como mucha información. Ahora tú dirás, bueno, a ver, dame una función transitiva. Yo te digo, bueno, hay un ejemplo clásico, le llaman la función tienda, lo voy a poner acá. Le llamo, bueno, t de tienda es una función del 0,1, o sea, del intervalo 0,1 a los reales. La tienda tiene una regla de correspondencia muy sencilla, nada más dice multiplica por 2 cada vez que estás en la zona 0,1 medio, y haz 2 menos 2x y estás en la otra zona, ¿no? 1 medio 1. La gráfica de la función es esa, y se puede observar lo siguiente. Cada vez que tú tengas un conjunto abierto, que puedo imaginar como un intervalo con interior distinto del vacío, a la hora de aplicar la función, si este intervalito no contiene al punto 1 medio, que es donde está el doblez, pues entonces quiere decir que la longitud del intervalo se va multiplicando por 2. Una vez que se está multiplicando por 2, sí está bien, porque aquí la pendiente es menos 2, aquí la pendiente es 2, y lo que va haciendo es multiplicar la longitud por 2. Eso quiere decir que en algún momento te tienes que comer al 1 medio. Y una vez que te comes al 1 medio, entonces la siguiente iteración se come al 1 y la siguiente iteración se come al 0, y entonces ya tienes un intervalito que empieza en 0 y tiene interior distinto del vacío. Cuando sigues aplicando la función, el 0 es un punto fijo, y entonces el intervalo empieza a crecer hasta que se come todo el intervalo completo, el 0, 1. Créanmelo. Sí se puede. Ok. Eso quiere decir que a partir de cualquier intervalo con interior distinto del vacío, en una cantidad finita de iteraciones, tienes el espacio completo. Bueno, pues eso te da la transitividad, porque dado a U y otro conjunto abierto en cualquier otro lado, hay un momento en que la imagen de tiene todo el espacio y por lo tanto la intersección es distinta del vacío. Así acá lo puse. Entonces también se puede ver desde este es un diagrama de cómo se vería a la hora de aplicar la función el crecimiento de ese conjunto, ¿no? En algún momento se come el 1 medio, te comes al 1, luego al 0, y a partir de aquí ya tiene que crecer doblando la distancia. En algún momento se come al 1 medio y entonces la siguiente ya es el total. Bueno, estas funciones, la función de esa tienda es muy buena, hace ese tipo de cosas. Eso quiere decir que es transitiva, y eso quiere decir que aquí adentro, en el intervalo 0,1,
hay muchísimos puntos que tienen órbita densa. Ahora, si ustedes hacen la cuenta, o sea, toman un punto y se ponen a iterar esta función, resulta que si toman un punto racional, esos puntos racionales tienen órbitas finitas. O sea, eso quiere decir que cualquier número racional entre el 0 y el 1 no tiene órbita densa. Todas esas órbitas densas que salen de ese teorema realmente están metidas en los irracionales. Es un conjunto muy grande, pero metido en los irracionales. Todo aparece ahí. Bueno, este es como el ejemplo clásico, sale a colación casi en todas las conferencias de dinámica, pero quiero poner otro rápidamente. No me quiero desviar hacia esto, pero es un ejemplo también muy usado. Se fija uno en el conjunto de todas las, no sé cómo explicar esto, vectores infinitos, con una cantidad infinita de coordenadas, pero cada coordenada nada más se vale que sea el 0 y el 1. Ahí hay un ejemplo de un elemento de ese espacio. En ese espacio se propone una distancia, si se puede, se nota que es distancia, no hay problema. Esa distancia lo único que dice es que dos elementos del espacio están muy cercanos, si realmente en las primeras coordenadas son las mismas. Bueno, esta cosa es un espacio métrico, compacto, perfecto y totalmente desconexo, o sea que realmente es un conjunto de Cantor. Allá adentro, en ese conjunto, se estudia una función, que es esta, que también es muy sencilla de explicar. Tomas esa infinidad de elementos, ¿no? Esta información inicial, y lo que dice es, deshazte de este problema, deshazte de esta coordenada, y todas las otras coordenadas recórrelas a un lugar. Se llama un corrimiento o el shift. Es una función muy estudiada, etcétera, ¿no? Bueno, resulta que esta función es continua, es transitiva. De hecho, es mucho más que transitiva porque no puede demostrar que todo abierto contenido ahí que no sea el vacío, también como en la tienda, existe una n de tal manera que la imagen ya es el espacio completo. Ya es. Bueno, muy bien. No nos preocupemos por esto, hay gente que estudia eso. Digamos que es otro ejemplo muy traído. Bueno, muy bien. Chin, eso acaba mi introducción a la dinámica discreta. Ahora, quiero que observen, bueno, más o menos observar lo siguiente. ¿Qué se logró con eso? Bueno, digamos que se empezaron a fijar para estudiar la dinámica de la función, no tanto en, bueno, sí, cómo se mueven los puntos, pero también cómo se mueven los conjuntos, ¿no? Cómo se están moviendo los conjuntos. Y esa información me dio información acerca de las órbitas. Entonces, sí vale la pena, pues, como observar cómo se mueven los conjuntos. Ok, ¿cuáles conjuntos realmente, bueno, cuáles colecciones de conjuntos, digamos, se han estudiado? Bueno, yo creo, más. Bueno, tú tienes tu espacio métrico compacto, pues puedes fijarte en todos los conjuntos contenidos en X que sean cerrados y no sean el vacío. Esa es una colección de conjuntos y esa colección de conjuntos son a los que yo voy a ver qué está pasando cuando yo aplico una función. Tienes tu función de X en X, tienes un elemento de 2 a la X, o sea, un conjunto compacto, y aquí en 2 a la X, pues esa F define una función. Tomas el conjunto y simplemente ves la imagen directa. Como este es no vacío y compacto y la función es continua, pues esto es no vacío y compacto. Eso quiere decir que puedes inducir una función en ese espacio, o sea, de todos los compactos en todos los compactos, y aquí estaría la regla de correspondencia. Y eso se llama la función inducida y también podría ser interesante estudiarla. Tú tienes tu función original y estudias la función inducida con la esperanza de que información en conjuntos te diga algo de la función base, digamos. Bueno, muy bien. Para que puedas hablar de eso, pues necesitas definir una métrica en ese espacio de los compactos. No voy a meterme mucho a esto, lo único que quisiera convencerlos es de que dos compactos están muy cercanos. Si a la hora de que A le ponemos una nube alrededor de él, se llaman nubes de radio epsilon, se come el otro compacto, y si pongo una nube alrededor de B, se come a este compacto. Si te fijas en el ínfimo de las epsilons que hacen eso, se llama la métrica de Hausdorff, entonces ya tienes una métrica en el espacio de los compactos. O sea, se puede hacer. Bueno, muy bien. Con esa métrica, entonces ya tienes que tu espacio 2 a la X, pues ya es un espacio métrico. Ahora, se puede demostrar que si partes de eso, métrico compacto sin puntos aislados, entonces ese hiperespacio es métrico compacto sin puntos aislados, ¿no? Entonces, muy padre, pues llegas acá. Si partes de una función continua aquí abajo y te fijas en la función inducida, pues resulta que la inducida también es continua, ¿no? Entonces, realmente estás partiendo de un sistema dinámico en un espacio base e induce bien, digamos, un espacio dinámico en esa colección de conjuntos compactos, que son es el hiperespacio clásico. Bueno,
no veo muchos topólogos, entonces no hay mucho problema. Tiene cierta ventaja. No, es que capaz de que diga una mentira. A ver, tiene cierta ventaja este hiperespacio. Noten lo siguiente, si a cada punto del espacio base le asignas el conjunto que nada más tiene el punto, pues ese es un compacto. Si te fijas, a cada x, la f original lo manda a f de x. Si aplicas esa función phi, a cada x le estás asignando un conjunto, acá le asignas este conjunto, y resulta que este diagrama es conmutativo, o sea que si vas por allá y bajas por aquí, o sea, aplicas, pues es lo mismo que aplicar aquí y aplicar acá. Eso quiere decir que allá dentro del hiperespacio hay un conjunto, conjuntos de compactos, que refleja muy bien la dinámica que tenías de la f, o sea, rescata la dinámica de la f. Esa phi es una isometría y se puede pensar como que encajaste el espacio X en el hiperespacio. Y todo funciona muy bien. Esta es mi primera imagen del hiperespacio. A ver, rápidamente, obsérvese que el hiperespacio son todos los compactos. Yo no sé qué imagen tengan ustedes, pero todos los compactos, por ejemplo, del intervalo 0,1, pues suena un espacio muy grande, muy, muy grande. Entonces, es bueno, yo creo, tener una ligera imagen de cómo va la cosa. Yo sé que es compacto, entonces, pues cabe en la pantalla, ¿no? O sea, lo puedo poner aquí, ¿no? Y me lo imagino de esta manera. Aquí abajo, me imagino esos que son de la forma un solo punto. A los que son de un solo punto, todos ellos juntitos forman, esta cosa, el F1 de X. ¿Está bien? Y me los imagino en la parte de abajo. Y allá el punto de allá arriba representa el espacio completo, que también es compacto. Y me los imagino así porque yo siento que estos puntitos son los más sencillos, tienen diámetro 0, y así cada vez que vas avanzando, pues el conjunto se empieza a complicar, se hace más grande, etcétera, hasta que llegas al espacio completo. Y entonces tengo esa imagen del hiperespacio. Bueno, muy bien. Una vez que tienes el hiperespacio, entonces aquí ya aparecen dos cosas. Una parte de tu mente realmente está estudiando cómo es la dinámica en X. En X empiezan a mover los conjuntos, tomas un conjunto compacto y lo empiezas a mover. Pero otra parte de tu mente, por cada conjunto de allá, realmente representa un punto en el hiperespacio. Otro punto en el hiperespacio, otro punto en el hiperespacio. Entonces aquí ya hay como que tienes que tener en mente dos cosas. ¿Cómo es allá en tu espacio original estas imágenes, un compacto, otro compacto, etcétera? ¿Y cómo es acá los puntitos en el hiperespacio? ¿No? Aquí aparece, etcétera. ¿Y cómo se mueven estos puntitos? Con un ligero abuso de notación. El conjunto se llama A ya, y el punto correspondiente también se llama A. O sea, ahí hay un ligero abuso. ¿Está bien? Pero puedes imaginarte eso. Entonces, cada vez que tengas eso, pues puedes imaginarte que acá se están moviendo los puntos, ¿no? Ok, ahora, por ejemplo, el primer esquema que les enseñé de cómo se movían estos intervalitos, si te imaginas que el intervalo original era cerrado, entonces realmente tuvimos esta dinámica hasta que llegaste al intervalo completo. Que acá se puede ver, pues el de allá arriba corresponde a este punto, luego a este punto, luego a este punto, luego a este punto, etc. Como va creciendo la longitud, los hice cada vez más cercanos al total, y en 7 pasos, estos puntitos llegaron al total. O sea que si me fijo en la función inducida, ¿sí está bien? Este es en el espacio base y la función inducida mueve los puntos de esta manera. Bueno, muy bien. Ya que uno tiene la función inducida, uno dice, oye, ¿qué tal que la función inducida también es transitiva? ¿No? Tal vez. ¿Qué necesitaría yo para que la función inducida fuera transitiva? Bueno, imaginen que este es el espacio base. Ahí hay un punto X en el espacio base. Que sea transitiva quiere decir que debería de haber compactos muy cercanos a X, en esa métrica de Hausdorff, que créanme, tiene que ver que están metidos en esa bolita, y en alguna iteración estar muy cercanos a otro compacto. Por ejemplo, el compacto que tiene 3 pedazos. Si empiezas aquí con un compacto y en alguna iteración tienes que estar cerca de este compacto con 3 pedazos, eso quiere decir que debe haber puntos ahí que en alguna iteración tienen que tener puntos aquí y puntos acá para estar cerca de A. ¿Sí está bien? O sea, debe haber por lo menos 3 puntos ahí y en una iteración un punto ya se fue para allá, otro para acá y otro para acá. Eso quiere decir que hay compactos ahí que crecen, ¿no? Si esta longitud fuera epsilon,
quiere decir que hay compactos ahí que tienen que crecer para poder abarcar esto. Entonces, si tú quieres que la inducida sea una función transitiva, pues se necesitaría que en cada vecindad de un punto hubiera puntos que simultáneamente caen en cualquier colección de abiertos que tú des. En particular, una función inicial, una isometría como la rotación irracional, no puede hacer eso. ¿Sí está bien? O sea, las isometrías no pueden hacer eso. Entonces, en ese momento desechas las rotaciones irracionales para seguir buscando. ¿Sí está bien? Ok, las desecho. Podría pensarse que sería bueno que en la función original pues pasar esta situación, ¿no? Cada vez que tengas un abierto distinto del vacío y cada vez que tengas k abiertos distintos del vacío, debería de haber una n de tal manera que simultáneamente Fn de U toque a todos los abiertos. O sea, hay una especie de... ¿Sí está bien? Al mismo tiempo, este abierto toca a todos los demás. No es la transitividad dice de uno en uno, pero acá me gustaría que uno hubiera una iteración que simultáneamente toque a k abiertos. Bueno, muy bien. Eso podría ser un primer intento de búsqueda de que la función inducida fuera transitiva. Esta segunda condición dice que cada vez que tengas dos abiertos U1 y U2 y otra par de abiertos B1 y B2, debe existir una iteración de tal manera que el primero toca al primero de la segunda colección y el segundo al segundo. O sea, hay una especie de sincronía o de... Al mismo tiempo, dos abiertos le van a pegar a dos abiertos. ¿Sí? Eso es como más fuerte que la transitividad. Bueno, eso se llama débilmente mezclante, esta condición 2, y esta condición 2 implica la condición 1. O sea que si ustedes abren un libro, esta es la que va a venir, no la de arriba, va a venir esta. Ahora, haciendo un resumen rápido, iniciamos con la transitividad, que es cada vez que tú tengas dos abiertos, hay una iteración que le pega uno al otro. Pongas los abiertos donde quieras. La de débilmente mezclante dice que lo puedes hacer en parejas. Y podría alguien pensar, oye, pero sería todavía más que cada vez que tengas K abiertos aquí y K abiertos acá, hubiera una iteración simultánea, bueno, la misma, de tal manera que todos los de la primera columna le pegan exactamente a todos los de la segunda columna. ¿Sí está bien? Bueno, un señor llamado Furstenberg demostró que si pasa para 2, entonces pasa para K, cualquier K mayor o igual a 2. Esa es como una herramienta muy fuerte. Y con esa herramienta, en el año 2004, este señor, John Banks, que trabaja en una universidad de Australia, sacó un artículo que habla sobre caos en funciones inducidas en hiperespacios. En ese artículo, en el año 2004, aquí empieza la historia. Ay, me quedan 10 minutos. Ya nomás es pura historia. Es el año 2004 y entonces alguien estuvo pensando eso, este señor, y demostró en este artículo que las siguientes tres condiciones son equivalentes. O sea que si tú tienes una función débilmente mezclante, eso sí implica que la función inducida es transitiva, y que sea transitiva también implica que la función inducida es débilmente mezclante, y bueno, que todas son equivalentes. Bueno, esto es lo que me interesa, ¿no? Débilmente mezclante y transitiva. También es un poco misterioso que transitiva y débilmente mezclante en esta función inducida sean equivalentes, pero no nos vamos a meter en ese misterio. Lo que importa es aquí la primera, ¿no? Usted muéstreme en la base una función débilmente mezclante y entonces yo tengo una función transitiva en el hiperespacio. Ok. Bueno, aquí nada más lo acomodé, débilmente mezclante, quiere decir que aquí es transitiva. Ahora, si usted tiene una función transitiva en un espacio compacto, bueno, métrico, compacto, sin puntos aislados, entonces tiene que tener una órbita densa. O sea, la inducida tiene que tener una órbita densa. Entonces existe un compacto de tal manera que la órbita de ese compacto es densa en 2 a la x. Eso quiere decir que hay un conjunto compacto que viaja, o sea, a la hora de hacer su órbita, viaja y se posiciona cerca de todos los compactos. O sea, eso suena, bueno, no sé ustedes, pero aquí yo dije, oye, pues ya suena raro. ¿Cómo puedes construir un compacto que viaje a la hora de aplicar la función y pase cerca de todos los compactos en la métrica de Hausdorff? Pero sí, con lo que ellos demostraron, sí debe existir eso. Fíjense, esto es nada más un diagrama. Tendría que ser, imaginemos que el espacio es el cuadrito. Debería de haber si la función es débilmente mezclante, debería de haber un conjunto compacto que en alguna iteración pasa cerquísima de esas tres bolitas,
o sea, epsilon indistinguible de esas tres bolitas, o sea, no puedes distinguirlo casi, tiene que pasar en otra iteración indistinguiblemente, epsilon indistinguiblemente por un punto, en otra iteración, etcétera, de todo el espacio, una espiral o el gato de Arnold, ¿no? O sea, tiene que hacer eso, o sea, tendría que haber un compacto que hace todo eso. ¿Sí está bien? Bueno, en el año 2009, ¿el otro era qué? 2004, 2005. En el año 2009, pues uno se pone a pensar cómo será ese conjunto. Y entonces se sabía para el año 2009 que si tú tienes una función transitiva, pues entonces ese conjunto A que tiene órbita densa en el hiperespacio, pues tiene que tener una cantidad infinita de componentes. ¡Ay! ¿Cómo se hacía para atrás? Oh, ya acabé. ¿Cómo se? Fin. Ya acabé. No, déjame. Por querer irme para atrás. Bueno, ahí está lo de la órbita densa. Y sí. Fíjense que si el conjunto ese compacto sí tiene órbita densa, pues tiene que pasar cerquísima de esas tres bolitas. Eso quiere decir que el conjunto original no puede ser conexo. Las funciones continuas preservan la conexidad, pues no puede ser conexo para que puedas pasar cerca de esas tres bolitas. Entonces, lo primero que uno observa es que ese conjunto compacto pues tiene que tener una infinidad de componentes, una cantidad infinita de componentes. Ese conjunto compacto tiene que tener interior vacío, se puede demostrar, y ese conjunto compacto, todo elemento de ese conjunto compacto, cada punto de él tiene una órbita densa en X. Bueno, eso es lo que se sabía. Estos dos ejemplos que les di, la tienda y el shift, bueno, este corrimiento acá, pues resulta que son débilmente mezclantes, por lo que decía, ¿no? Cada intervalo en alguna iteración se convierte en el total, pues entonces si tú tomas dos intervalos y otros dos intervalos, pues hay una iteración simultánea que estos dos tocan a los otros dos. Entonces, tanto la tienda como el shift estudiados son débilmente mezclantes. Eso quiere decir que tanto la tienda como pues tienen que tener este tal compacto metido en el espacio. Bueno, en los años 2009 y 2010 empezamos a tener reuniones más o menos periódicas, Jefferson King, Paloma Hernández y yo. Paloma estaba estudiando la maestría en aquella época y teníamos reuniones, ¿no? Y entonces a Paloma le dijimos, oye, bueno, Paloma nos dijo más bien, diríjame la tesis de maestría. Entonces le dijimos, ok, pues mira, nos gusta esto de la dinámica discreta y ¿cómo se llama? Y las funciones inducidas y cuando la función inducida es transitiva. Bueno, muy bien, estábamos en esas reuniones y por ahí del 2010, un día Paloma llegó y dijo, fíjense que ya encontré un conjunto compacto metido en este espacio de dos símbolos, o sea, en este Cantor. Ese compacto tiene la siguiente forma. Es una sucesión, o sea, es una cantidad numerable de elementos, infinita numerable, junto con el punto límite de la sucesión, o sea, es una sucesión convergente. Nada más tiene eso, la sucesión y el punto límite, y tiene la cualidad de que la órbita en el hiperespacio es una órbita densa. Bueno, ya lo trajo un día. La verdad, a mí me sorprendió, Jefferson no lo veo, pero a mí me sorprendió porque yo esperaba que ese compacto que iba a tener una órbita densa, pues se parece más a un conjunto de Cantor, ¿no? Interior vacío, métrico, una infinidad de componentes y además tiene que tener la propiedad de poderse pasar cerca de todos los compactos. Mi candidato era un conjunto de Cantor. Yo dije, no, eso debe ser un conjunto de Cantor. Sin embargo, llegó Paloma un día, bueno, no sé si conozcan a Paloma, pero muy, muy discretamente dijo, creo que tengo un ejemplo. Nos lo enseñó, hicimos las cuentas y no sé qué, y resultó que sí, que estaba bien. Claro que, fíjense que este espacio de dos símbolos es padrísimo porque tú manejas los ceros y unos. Entonces tú puedes proponer qué conjunto te conviene, vas ahí acomodándolo para que haga lo que tiene que hacer. Bueno, lo hizo. Con eso, Paloma lo pasó a su tesis de maestría, se recibió de maestría y ya estamos acabando la historia. En esos, del 2009 al 2010, 2011, seguimos pensando en este problema y entonces llegamos a que, bueno, esto nada más es para recordar, en el año 2011 resulta que seguimos pensando en eso y entonces llegamos a un resultado que es o sea, si tienes una función transitiva en el hiperespacio, entonces existe un conjunto de Cantor, ¿sí?
tal que la órbita es densa, o sea, la órbita con la función inducida es densa en el conjunto de todos los compactos, y además, para todo conjunto contenido en ese Cantor compacto de cardinalidad infinita, la órbita también es densa. En particular, aquí dentro del conjunto de compactor, del conjunto de Cantor hay muchísimas sucesiones convergentes. Entonces, que es como más general, dice sí, sí vas a encontrar un Cantor, y además todos los que están metidos ahí, infinitos compactos, también tienen órbita densa, todos ellos. Eso fue el final feliz de la historia, es en el año 2011. Paloma se recibió, todos fuimos felices ahí, y ya, fin. Aquí en esta foto, Paloma, ella es Paloma Hernández, esta es Rosa María Vargas y esta es Adriana González. Las tres son estudiantes de doctorado. Rosa María ya se recibió. Paloma y Adriana están a punto de recibirse y la foto está toda así pixeleada porque no encontré otra. Tampoco encontré una donde estuviéramos Jefferson, Paloma y yo felices, pero con eso terminamos. Fuimos a festejar y ya. Y claro, luego pues nos ponemos a pensar en otras cosas. Y ya, fin.